tú ganas la presidencia, ¿subirías los impuestos o bajarías los impuestos? Algunos habría que bajarlos. ¿Cuáles? Por ejemplo, aquí hay un impuesto que es sumamente inflacionario, ¿no? El consumo, el impuesto a las ventas, perdón. Eso nosotros estamos previendo llevarlo a la mitad de lo que es uno de los más altos del mundo hoy, 16.5%. Pero habría que crear otros impuestos ya direccionales para obras sociales, por ejemplo, construcción de escuelas, hospitales, a niveles regionales y locales, que es uno de los grandes dramas del país hoy, ¿no? Y el que más gana, más tiene que pagar impuestos. El que menos gana, menos paga impuestos. Solo esto es posible, repito, en un gobierno revolucionario, un gobierno socialista, un gobierno popular, un gobierno antiburgués, un gobierno anticapitalista. Ajá. ¿En la paridad cambiaria del bolívar con el dólar, el tipo de cambio, lo mantendrías flotando libremente o lo controlarías? ¿Establecerías un tipo de cambio oficial o varios? Jaime, fíjate que ese tema es tan coyuntural que variará en función del contexto para el próximo año. Ajá. Si yo fuese hoy presidente de Venezuela, estaría de acuerdo con lo que hoy está haciendo el gobierno venezolano, es decir, mantener una tasa de flotación. Okay. Pero ya habrá que ver cómo se presentan las condiciones del próximo año. Ese es un tema macroeconómico muy coyuntural, muy del contexto en ese momento, ¿eh? Es decir, decisiones tomadas como el control de cambio, que por ahí siguen algunos diciendo que se va a acabar. No. El control de cambio nosotros podemos flexibilizarlo, eso sí, pero el control de cambio llegó aquí para quedarse. No le podemos permitir a la oligarquía vendepatria que se siga llevando como se llevó todos los dólares del pueblo, todas las divisas convertibles del pueblo. Privatizaciones, ¿qué pararías? ¿Qué privatizarías? O por el contrario, ¿qué industrias, qué áreas de la economía venezolana crees tú que deberían estar en manos del Estado y no del sector privado? Corto y simple, por favor. Sí, cómo no, fíjate, en las privatizaciones nosotros estamos de acuerdo en que muchas empresas, aguas abajo, hoteles, hipódromos, loterías, turismo, etcétera, sean privatizadas y entregadas al capital privado nacional o internacional. Pero donde sí nosotros no compartimos la tesis es de privatizar, por ejemplo, Petróleos de Venezuela. Esa es una de las industrias más grandes del mundo, es la empresa petrolera, y eso debe estar en manos del Estado, lo cual no quita, Jaime, que haya inversiones internacionales, de capitales norteamericanos, ingleses, en áreas aguas abajo de petroquímica, refinería, desarrollo petrolero. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. ¿Cómo no, presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. Caracas, la rebelde. ¿Cómo estás tú? ¿Los bancos en manos privadas o todos en manos del Estado? No, en la banca nosotros estamos de acuerdo en que estén en manos privadas, incluso quisiéramos que se abra la banca nacional a la competencia de verdad con la banca internacional, que no haya el monopolio que hoy todavía hay en Venezuela. Llámeme al presidente del Banco Provincial de inmediato, quiero hablar con él. Solo unos minutos después, Chávez habla con el presidente del Banco Provincial, perteneciente al grupo del BBVA. Señor presidente del Banco Provincial. Rodríguez. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Y le acusa de no cumplir un decreto sobre créditos hipotecarios. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela
no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Acabada la conversación, Chávez ordenó a su ministro de Exteriores entrevistarse con los directivos del banco, que tras la llamada ya estaban reunidos de urgencia. Deuda externa, ¿pagarías deuda externa? ¿Negociarías con el Fondo Monetario, con el Club de París o les tirarías un portazo en las narices? No, nada de portazo. Yo creo que hay que entenderse con todo el mundo. Nosotros tenemos una tesis de renegociar y buscar mejores condiciones de pago, porque hoy casi la mitad del presupuesto, Jaime, de venezolanos se está yendo en el pago de la deuda externa. Ajá. Tenemos un planteamiento de varias opciones, ¿no? Negociar moratoria, por ejemplo, de 1/3 de la deuda, pagar, extender el plazo. Es decir, hay una serie de opciones que estamos estudiando de manera minuciosa y técnica para bajar la carga pesada que hoy es la deuda venezolana. Ok, yo te confieso que estoy un poco sorprendido. Yo tenía la idea, por lo que había leído de ti, que tú eras un hombre de izquierda, más bien socialista, pero por lo que me cuentas ahora no estoy tan seguro de eso. ¿Tú eres un hombre de izquierda? ¿Te declaras, digamos, socialista, si cabe una etiqueta ideológica? ¿Cómo te defines tú ideológicamente, Hugo? Interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista, un proyecto incluso integral, un proyecto que mire la globalización desde aquí, desde Venezuela, desde la América Latina, pero mi signo ideológico es bolivariano. Yo lo he dicho esto desde La Habana hasta Buenos Aires, en Europa. Ese para nosotros es un signo original del ideológico. Se vean ahí, yo no soy comunista, yo no voy a meterle mentira, no, yo no soy comunista, soy socialista. ¿El socialismo para usted ahora, siglo XX? Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Solo esto es posible, repito, en un gobierno revolucionario, un gobierno socialista, un gobierno popular, un gobierno antiburgués, un gobierno anticapitalista. Bolivariano. Pero si tú ganas, vamos a la publicidad en 30 segundos, si tú ganas la presidencia, ¿te vas a llevar bien con los empresarios venezolanos? O sea, ¿vas a respetar que la creación de la riqueza en Venezuela esté en manos de la iniciativa privada, o tú crees que la riqueza la debe administrar y crear y repartir el Estado? ¿Te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal? No, es que ya me llevo bien con ellos, Jaime. Yo me reúno permanentemente, mira, con FEDEAGRO, FEDEIndustria, estoy explicándoles nuestro proyecto, porque es que el proyecto nuestro es, por una parte, endógeno, es decir, revitalizar la industria nacional. Yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos, están muy interesados en el proyecto y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada. No, estamos conversando con ellos y desde el poder, desde el gobierno, vamos a impulsar
impulsar fundamentalmente eso, la industria nacional, la empresa privada, la pequeña empresa, la mediana empresa, el desarrollo del país, la incorporación al mundo desarrollado de hoy, al mundo globalizado de hoy. Entonces no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? Seguro, no vas a ser un nuevo Pinochet, un nuevo Fujimori, ¿ah? No se te va a salir el alma militar, Hugo, ¿ah? Mira, yo te invito que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, después que esté yo en Miraflores, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es un hombre formado para la humanidad, para la igualdad. Ya. De verdad que te invito. Gracias, Hugo. Estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo. Me alegra oír eso, seriamente. Se te va a pudrir esa plata por ahí. Saque esa plata, desembucha. Bueno, pero necesitamos capitales nacionales. Vengan. Eso sí, socialismo. No hay más condiciones, socialismo. Que no se asusten. El presidente venezolano Hugo Chávez vuelve a la carga y amenaza por enésima vez a las empresas nacionales y extranjeras que apoyen a la oposición. Las elecciones del 7 de octubre se le presentan complicadas al enfrentarse a un solo candidato elegido por una oposición unida, Enrique Capriles. Chávez ha recuperado su verbo más combativo. Grandes empresas nacionales y algunas internacionales que ganan bastante dinero y apoyan los planes de la oposición. No sería ni malo un decreto de nacionalización de grandes empresas por atentar contra la Constitución de la República y contra la paz nacional. Bajo el palio de una supuesta confabulación contra el régimen y la Constitución bolivariana, Chávez, que parece cada vez más recuperado del cáncer que ha sufrido, ha puesto a su canciller en alerta para implementar, si fuera necesario, las nacionalizaciones de bancos y otras empresas privadas. Hugo, nos quedan un minuto y medio apenas. Yo he estado encantado de conocerte, aunque sea vía satélite. En los últimos 30 segundos, yo quiero hacerte esta pregunta y te ruego una respuesta de 30 segundos. Si tú ganas la elección en diciembre y el año 99 eres presidente en ejercicio en Venezuela, ¿qué es lo primero que harías? La primera medida de gobierno que tomarías. Mira, lo primero que aquí hay que hacer, Jaime, es llamar a un proceso constituyente, es llamar a una consulta popular, a un referéndum popular para que este pueblo recupere su dignidad y trace su propio destino. Esa es la primera medida para moralizar el país. Sobre ese nuevo piso edificaremos la Venezuela del próximo siglo. Muy bien, Hugo, muchas gracias por esta participación tan entusiasta y tan generosa tuya. Te deseo suerte en tu aventura política y espero tener la suerte de conocerte personalmente. Gracias por estar en el programa. Igual, Jaime, que Dios te bendiga, a toda esta gente de Miami, de América Latina. Gracias a ti, pronto nos vemos. Estás invitado a una cena en Miami y aquí en Caracas también, hermano. Gracias, Hugo. Suerte. Gracias por hoy. Buenas noches. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Quizás sea mucho usar ese verbo, no creo que haya sido placentero para ustedes, no lo ha sido para mí, ver esa entrevista y recordar que este señor es un embustero, que es un mitómano profesional, que en aquella ocasión, como en toda la campaña, se burló de la gente cándida, ingenua, que confió en él. Él fingió, simuló ser alguien que no era en verdad. Él ocultó sus verdaderos colores, sus verdaderas convicciones, jugó a ser un moderado, un demócrata, cuando no lo era. Cuando era solo un aprendiz de dictador, un dictador encubierto. Por eso esta entrevista que hemos visto hoy creo que tiene un valor particular, porque demuestra que Chávez hizo una operación de gigantesco embuste nacional cuando fue candidato a la presidencia en Venezuela. Para mí ha sido doloroso también recordarla, porque creo que tal vez fui demasiado ingenuo o blando o complaciente, tal vez debí ser todavía más duro o más suspicaz con él. Y ha sido especialmente doloroso ver esto, Mirta, porque el tiempo, claro, no pasa en vano, ¿no? Y tanto él como yo hemos abultado y agigantado y ensanchado nuestras humanidades. Manual chavista para destruir un país. Primero, desmontar el monopolio de la fuerza. Segundo, quitarle la confianza al sistema económico. Tercero, expulsar el talento humano venezolano. Romper el monopolio de la fuerza. En los últimos 4 años han fallecido más de 100.000 ciudadanos. Es un pueblo amenazado, amedrentado, asustado.
Todo inició cuando el gobierno decidió quitarle el poder de fuego únicamente a los militares. En el 2002 el gobierno permite que los círculos bolivarianos, hoy colectivos, adquieran entrenamiento militar e incluso acceso a armamento. La rápida respuesta revolucionaria o la zamorana fueron armamentos que se les prodigaron a los ciudadanos, supuestamente en aquel entonces para evitar una incursión extranjera. Hoy sabemos que eso lo que ha generado es más inseguridad y más violencia en Venezuela. Destruir el sistema y la confianza en la economía. El gobierno centralizó las labores económicas, la distribución, producción de productos, bienes y servicios. Por un lado, el sector petrolero. Un país altamente dependiente, se concentró la labor petrolera en manos del gobierno y se ideologizó, al punto que el capital técnico formado durante décadas y que hizo de PDVSA una de las empresas petroleras más importantes del mundo, por funciones ideológicas desechó todo ese capital humano y se dedicó a otras labores. Hoy PDVSA debería estar produciendo 6 millones de barriles y no logra llegar ni siquiera a 1 millón de ellos. Expulsar el talento humano. Desde Venezuela han salido profesores, ingenieros, gente de petróleos, músicos, artistas, que por no compartir el ideario político de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, tuvieron que abandonar su país. Más de 3 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, el 10% de la población. Los que quedan son los viejos, los pensionados, los que están enfermos y no pueden acceder a las medicinas. Hoy Venezuela tiene su futuro completamente oscuro ante una generación que envejece en patria, pero una generación joven que se va desconectando, se va desarraigando del país que los vio nacer. Venezuela fue en algún momento una de las naciones más prósperas de Latinoamérica. Al 2018 se ha convertido en una nación que atraviesa una severa crisis política, económica, social y humanitaria. Creo que está de más decir esto, pues es probable que lo escuchemos a menudo en las noticias, pero en estos minutos quisiera hacer un resumen de los principales motivos de esta catástrofe que ha causado uno de los éxodos más lamentables de este siglo. La economía de Venezuela es actualmente la economía con mayor decrecimiento económico del mundo. Hacia fines del 2017, la economía decreció un 14% con respecto al año anterior, un porcentaje bastante bajo, tomando en consideración que el crecimiento promedio de la región es entre el 2 y 3%. Esto es difícil de creer para el país que más reservas de petróleo tiene en el mundo y que en los años 60 era tan rico como países como Noruega. Pero justamente, muchos analistas dicen que puede que este recurso haya sido una de las claves del desastre económico que se vive hoy en día. Desde la expropiación de un alto número de empresas privadas y el excesivo proteccionismo de la época de Chávez, que fue dejando a Venezuela cada vez más aislada de la comunidad internacional, la economía se fue centralizando básicamente en el petróleo. Desde la caída del mismo, a partir de los años 70, naturalmente la economía del país hizo lo mismo. Ante esto, el gobierno de Venezuela fue adquiriendo más y más deudas que a la larga no podría pagar. Por esto, y debido a las medidas proteccionistas que impedían la inversión extranjera y que limitaban las importaciones, el país se veía cada vez más desabastecido y miles de negocios comenzaron a quebrar. Ante el desabastecimiento, tanto los gobiernos de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro cometieron uno de los peores errores que cualquier gobierno podría cometer: la impresión de más y más dinero, lo cual, por leyes básicas de la economía, es contraproducente, ya que al producir más dinero que la cantidad de bienes que tiene un país, se genera la inflación, es decir, la moneda va perdiendo su valor y por ende, esta se devalúa con respecto a otras divisas y los precios tienden al alza. En esta tabla se ve cómo cayó 3.9% en el 2014, 5.7% en el 2015, 10% en el 2016 y hasta 14% más en el 2017. Pero la catástrofe explotó en el 2018, en el que la inflación llegó a las 5 cifras hacia agosto del 2018 y se estima que a este paso se cerraría el año con 1.000.000% de inflación. Probablemente una de las consecuencias más terribles de la crisis económica es el desabastecimiento que se vive día a día en Venezuela. Pues porque por más que puedas pertenecer a ese pequeño 13% de la población que no vive bajo el umbral de la pobreza,
Eso no te salvaría de afrontar las largas colas que se tienen que hacer día a día para conseguir productos básicos como alimentos, útiles de primera necesidad, medicinas, entre otros. Sobre esto, hay muchas teorías de las razones de este desabastecimiento, pero vayámonos a la base de este problema, lo cual es algo simple de entender. Por más que un país sea muy rico en recursos, si hay una desoptimización del uso tanto de los recursos naturales como también de los recursos humanos, de espacio, de tiempo, entre otros, todo puede salir mal. Esto se puede ver plasmado en que al estatizar gran cantidad de empresas, por más buenas intenciones que pueda tener el Estado, no contará con la experiencia ni el know-how suficiente para gestionar los recursos como lo harían los conocedores de cada rubro. A esto hay que sumarle la tremenda burocracia que afecta a todo emprendedor. Por ejemplo, para importar productos en Venezuela, lo cual es necesario para cualquier negocio, hay que comprar dólares que son vendidos por el Estado, además de realizar trámites que pueden durar meses antes de concretar una compra al exterior. Las empresas nacionales pierden mucho tiempo llenando formularios y esperando sus respuestas, lo que le quita tiempo de productividad. Esto afecta directamente a la industria alimentaria, ya que mientras existan demoras y llenados de formularios, la comida en los almacenes se estropea antes que pueda ser consumida. Todo esto es un círculo vicioso, ya que esto genera las enormes colas que tiene que hacer la gente para conseguir estos productos, lo que representa millones de horas hombres perdidas en la línea de supermercado que podrían ser utilizadas para mejorar la productividad, por lo que a la larga esto genera más desabastecimiento. Probablemente este es el punto más polémico que tocaremos en este video. Sin embargo, hay que tratar de mirar imparcialmente el panorama político de Venezuela y basarnos en los hechos. Primero, el régimen al mando de Nicolás Maduro, que gobierna actualmente el país caribeño, es la continuación del régimen chavista que comenzó en 1999 bajo el lema de la implantación de la Revolución Bolivariana, es decir, una revolución de carácter socialista que se jactaba de buscar la igualdad de las personas basada en el antiimperialismo y una contrarrevolución neoliberal de llegar a una sociedad socialista. Sin embargo, independientemente de si las reformas tomadas en esta revolución fueron con buenas intenciones o no, lo cierto es que el país ha caído en picada económica y en consecuencia socialmente, especialmente desde la muerte de Chávez y la toma de mando de Nicolás Maduro, quien obtuvo el poder en el 2013, y que a pesar de las constantes protestas del pueblo, que a la fecha van dejando centenares de muertos, el régimen se aferra al poder. Muchos analistas políticos consideran que en julio del 2017 la democracia fue declarada muerta luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, el cual estaba lleno de fieles al régimen, mermara de poderes a la Asamblea Nacional, es decir, al Congreso. Con esto, y la posterior conformación de la Asamblea Constituyente, cada vez hay menos opositores que puedan hacerle frente al régimen. A esto se suman los incentivos dados a las Fuerzas Armadas, los cuales cada vez es más evidente que son también leales a Maduro. Esto es un gran impedimento para que los ciudadanos puedan levantarse ante el gobierno, porque seamos realistas, por más que el pueblo entero luche con las escasas armas que podría conseguir, jamás podría enfrentar a la artillería y armamento de las Fuerzas Armadas. Y bueno, sé que parece que ya he dicho mucho, pero aún falta más. Este régimen se ha caracterizado por la constante censura de los medios de comunicación que se lo opongan. Es fácil de deducir que un país sin libertad de expresión es más fácil de controlar, ya que con esto el pueblo se mantendría desinformado sobre cualquier tipo de corrupción en el gobierno. A esto se suma el encarcelamiento de cientos de opositores políticos que han tenido que pasar por juicios, adivinen de quién. Sí, el Tribunal Supremo liderado por fieles al régimen. Entonces, recapitulando, Poder Judicial, Legislativo y Fuerzas Armadas fieles al régimen, cientos de opositores políticos tras las rejas, falta de libertad de expresión, población reprimida y sin posibilidad de votar en unas elecciones limpias. Como dije en un principio, no es mi intención ir en contra de las ideas políticas de nadie, pero todo lo anterior son los ingredientes de una dictadura que muchos gobiernos alrededor del mundo critican y tildan como tal. Bien, ya hemos hablado a grosso modo de lo que pasa en el país. Ahora toca hablar de las consecuencias que sufre el pueblo venezolano ante todo lo anterior. Según las últimas cifras, el 87% de los venezolanos vive en estado de pobreza, mientras que el 61% vive en condiciones de pobreza extrema. Y aquí es donde me gustaría hacer hincapié. Tal vez este término lo hemos escuchado muchas veces, pero sería bueno interiorizarlo. 6 de cada 10 venezolanos que viven en estas condiciones ganan menos de 1.5 dólares al día, es decir, literalmente no tienen que comer. En muchas oportunidades tienen que saltearse una de las 3 comidas,
por lo que es muy común ver a algunos rebuscando en la basura. Otras necesidades básicas como agua potable, techo, sanidad o educación son otras carencias que sufre esta gente. Y aquí abrimos más círculos viciosos. Al no tener acceso a agua potable y a una buena alimentación, es natural que sufran de enfermedades que no podrán tratar, ya que también están privados de un buen servicio de sanidad y que a su vez, si llegasen a ser atendidos, es probable que no encuentren algunos medicamentos por el ya mencionado desabastecimiento. Otro círculo vicioso es el de la educación. Es bien sabido que a un pueblo no educado es más fácil de manipular. Y por más que se abran 1000 escuelas, seamos realistas. ¿Qué joven o niño podría estudiar si está con el estómago vacío? El hambre es algo difícil de imaginar si realmente no has pasado por ello. Soy sincero y digo que tampoco lo he pasado, pero soy consciente que es un tormento que te mata lentamente. Esto se ve plasmado en este alarmante dato, en el que el venezolano promedio perdió un promedio de 11.5 kilogramos durante el 2017. Por las alarmantes cifras que hemos repasado hace un momento, el creciente éxodo masivo que están viviendo los venezolanos hoy en día es algo totalmente comprensible. Bien dice el dicho, cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja. Por lo que vemos cientos de miles de venezolanos que por más que cuenten con un título profesional, no dudan en buscar cualquier oportunidad en el extranjero yendo al incierto. Muchos de ellos sin siquiera tener algún familiar o conocido que los espere, ni con la certeza de dónde se van a quedar o si encontrarán algo que comer. Título profesional o no, algunos salen a las calles a buscar algo con que sostenerse. La situación se agrava cuando algunos luchan no solo por ellos mismos, sino por las familias a las que tienen que mantener. Este éxodo en realidad comenzó unos 3 años atrás. Empezaron saliendo del país los más acomodados económicamente, así que varios pudieron salir a países más lejanos como Estados Unidos y España. Como ya mencioné anteriormente, la crisis se intensificó radicalmente en el 2018 y los últimos en ir saliendo fueron las personas de menos recursos, que consecuentemente sin dinero para comprar un pasaje de avión, tuvieron que optar por la vía terrestre hacia los países más cercanos. En vista que la frontera hacia el norte, Panamá, ya está cerrada desde que el país estableció la solicitud de visa en octubre del 2017, los países que más migrantes han recibido son los de América del Sur. Colombia, que va recibiendo casi 900.000 inmigrantes. Ecuador, rondeando los 600.000. Perú, que ya casi alcanza el 500.000. Chile, rodeando los 150.000. Argentina y Brasil, 100.000. Por lo anterior, las estimaciones indican que entre 2.5 y 3 millones de venezolanos, es decir, 1 de cada 10, ha abandonado su país en los últimos 4 años, lo que convierte esto en la diáspora más grande de la historia de este país y la más trascendente del siglo en América Latina. Esta crisis ha traspasado fronteras y se ha convertido en un dolor de cabeza para toda la región. En los últimos meses, Perú, Ecuador y Colombia han comenzado a solicitar pasaporte para el ingreso de venezolanos, el cual, más allá de su excesivo precio inalcanzable para la mayoría de venezolanos, podría demorar meses en obtenerlo debido a la ya mencionada burocracia generalizada. Por lo tanto, miles de personas que no les alcanza para el bus tienen que caminar miles de kilómetros para llegar a otros países, extenuados, hambrientos y sedientos. Ahora, con esta barrera burocrática, muchos se han quedado varados en las fronteras, ya que no tienen lo necesario para regresar, por lo que, por las cifras anteriormente vistas, ya no estamos hablando de una crisis migratoria, sino de una crisis humanitaria, que se estima siga escalando a consecuencias peores como la aparición de nuevas mafias que promuevan el tráfico humano. Es decir, si estas personas que se han quedado varadas en la frontera ven a sus hijos morirse de hambre, lo más probable es que no les quede otra que acceder ante cualquier propuesta que los ayude a cruzar la frontera, aunque sea de manera ilegal, tal y como pasa en la frontera entre México y Estados Unidos. Así que no será novedad que en los meses siguientes se vean noticias como esta. Pues bien, creo que ya tocamos el drama que viven los venezolanos en su país, pero ¿qué es de aquellos que han logrado entrar a otros países, los cuales la mayoría no ha logrado conseguir un trabajo digno acorde a su profesión? Pues a decir verdad, la situación se torna cada vez más difícil. Es cierto que los destinos migratorios no son países ricos y que por lo tanto no es que presenten grandes oportunidades para salir adelante. Por lo tanto, muchos de ellos salen a las calles como ambulantes o encuentran trabajos informales. Esto se ha prestado para que muchos empresarios tomen ventaja de la situación y ofrezcan trabajos con salarios reducidos que a la larga los venezolanos no tienen otra que aceptar. Esto ha sido notado por los lugareños de cada país, quienes ven cada vez más a los migrantes venezolanos como una carga que les arrebata oportunidades. También es cierto que algunos han incurrido en delincuencia,
lo que hace que la imagen no solo de ellos, sino de todos los venezolanos se vea deteriorada día a día. Esto se puede ver plasmado en acontecimientos como los que pasaron en Pacaraima, Brasil, la ciudad fronteriza con Venezuela, en la que los lugareños quemaron las carpas y pertenencias de los venezolanos por una persona que encontraron asaltando. Esta porra tem, entendeu? Se não tem governante, se não tem autoridade por nós vamos fazer nossa autoridade. Fora venezuelano de dentro de Pacaraima. É assim que funciona a partir de agora. A ver, sé que muchos no estarán de acuerdo con que haya dicho la palabra xenofobia, pero si nos pegamos literalmente al significado de la palabra y luego revisamos un poco las redes sociales y las reacciones de los usuarios ante las noticias de esta crisis, lamento afirmar que el problema es real, pues da la impresión que justos están pagando por pecadores ante este tipo de comentarios que tienden a la generalización. Con esto, quisiera plasmar la idea que más allá de la opinión que puedas tener con respecto a las políticas de inmigración que se tomen en tu país, de lo cual eres libre de opinar, la verdad es que este tipo de actitudes son un pesar más para aquellos venezolanos que realmente buscan salir adelante. Ponte a pensar que además que muchos han perdido sus trabajos, negocios, se han ido a la quiebra, sufren de desabastecimiento y han tenido que emigrar de una manera improvisada y sin un plan a futuro, alejándose de sus familias, amigos y entorno para llegar a un sitio desconocido, ahora por default también tendrán que enfrentar el desprecio de los lugareños. Esto es una nueva consecuencia de esta terrible crisis causada por una dictadura que, si bien nos ha afectado a toda la región, los que realmente la viven en carne y hueso es el pueblo venezolano. Y como mencioné en un principio, no es mi intención hacer apología a la inmigración masiva ni atacar a ninguna ideología política. Como ciudadano que paga sus impuestos, eres libre de opinar y expresarte sobre las decisiones de la política migratoria de tu país. Solo quería poner en claro las causas de esta crisis humanitaria y crear conciencia que si los venezolanos están huyendo masivamente a tu país, no es por placer o por querer quitarte oportunidades. Lo hacen porque, como dije hace un momento, cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja, y que realmente ayudarías bastante si en lugar de mostrar una actitud hostil antes de conocerlos, les demuestres un poco de empatía y así contribuirás a que sus tribulaciones no sean más nefastas de lo que ya lo son. Además, una de las lecciones más importantes de la historia y que espero siempre la tengas en consideración es que el mundo da vueltas. Nunca lo olvides. Lo que vamos a ver a continuación, aquí precisamente, es el nuevo billete de 1 millón de bolívares que comenzó a circular desde ayer en Venezuela. Es el de la denominación más alta que existe en ese país, inmerso hace algunos años en una hiperinflación, y precisamente por eso, si convertimos el valor de este billete a pesos chilenos, escuche bien, su valor es solo de 370 pesos. ¿Sirve de algo este tipo de medidas? ¿Qué se puede comprar con 1 millón de bolívares en Venezuela? Los detalles en la siguiente nota. 1 millón de bolívares. ¿Cuánto cree que vale ese billete acá? No tengo la menor idea, suena alto. ¿Este debe costar aquí 1 millón de bolívares, 1.000 pesos chilenos? Y yo creo que deben ser, si son unos 100.000 pesos chilenos, no creo que sea más. No los tienen aún en sus billeteras, pero saben que tendrán que acostumbrarse a estos tres, 200.000, 500.000 y 1 millón de bolívares. Son los nuevos billetes en Venezuela. 1 millón de bolívares, eso no es nada. No es casi nada. No tiene casi valor, pues. Es el más grande, el que más vale. Si lo comparamos con nuestro país, podría ser el de 20.000 pesos, pero sus valores son muy distintos. 1 millón de bolívares venezolanos equivalen a aproximadamente 370 pesos chilenos. Sí, uy, qué terrible. ¿Que hay que andar con una carretilla de plata para comprar algo entonces? Esta vale 2.000. O sea, con ese billete no podemos comprar flores. Comprar flores. Ajá, perfecto. Le doy una ramita así, por un billete así. La hiperinflación ataca hace años en Venezuela, los precios cada vez más altos y su moneda cada vez vale menos. Los precios que enfrentan los consumidores, lo que compran las familias, sube exponencialmente, sube muy rápidamente y muchas veces además es acelerado. En Venezuela se proyecta una inflación del 500.000%. Esto quiere decir que la moneda venezolana, que fue la moneda más fuerte de Latinoamérica hasta los años 80, hoy literalmente no existe.
y la economía se ha dolarizado. Entonces, ¿qué es lo que hace el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, imprime unos billetes que básicamente para lo único que sirven es para pagar el transporte colectivo, que cuesta eso, 40, 50 centavos de dólar. Para comprar una docena de huevos necesita poco menos que estos 3 billetes. 1 kilo de papas casi 4, 3.590.000 bolívares. 1 kilo de arroz un poco más de 2 millones de bolívares. El salario de una educadora ya de educación básica es más o menos 5 millones. Son 5 billetes de esto. La señal de que el Banco Central de Venezuela está imprimiendo billetes de altísima denominación es una señal de que los billetes que ya existen están perdiendo su valor. Estos 3 billetes no alcanzan a sumar $1 y, según los expertos, el de 1 millón de bolívares en unos meses más valdrá incluso menos, una muestra más de la profunda crisis económica que hay en Venezuela.